cosa que os vais a reír. Ha puesto una webcam. Y cuando tú llevas tu coche, desde casa te conectas para ver cómo reparan tu coche. Que dices, es la mayor tontería del mundo, porque ¿qué te importa a ti cómo reparan tu coche? Tú quieres que te lo arreglen, que salga del taller reparado. Pero eso que tenga la cámara y tú veas cómo ese señor está actuando sobre tu coche, ¿eso qué le da al propietario? Seguridad, confianza, muy bien, ¿de acuerdo? Y eso es importante porque te diferencia del taller de al lado. El taller de al lado no tiene la webcam, y si tú tienes la webcam, evidentemente la gente va a ti, ¿de acuerdo? Entonces, vais a estar en un mercado competitivo, porque estamos en una economía competitiva, y lo que tenéis que hacer es, primero, tener conocimientos, segundo, poderos diferenciar en el mercado, tener valores añadidos cada vez más. No es cuestión de precio, no tengo que ser el más barato, simplemente tengo que demostrar por qué estoy cobrando lo que estoy cobrando, ¿de acuerdo? Nosotros fabricamos diferentes componentes, ya lo había comentado, por ejemplo, ganchos de remolque, y no somos los más baratos de Europa, ni mucho menos, ni tengo el más mínimo interés. Pero cuando yo fabrico un gancho de remolque, cuando ACPS fabrica un gancho, lo fabrica sobre los planos del vehículo. De manera que mi gancho de remolque, que es un herraje que va atornillado debajo del vehículo, lleva unos agujeros redondos. Yo cojo una marca de mi competencia, un fabricante local por ejemplo, y cuando cojo un gancho de ellos, los agujeros son corridos, alargados. ¿Y por qué es esto? Porque no tienen claro dónde monta. Entonces, cuando el mecánico lo pone, atornilla, dice, uy, esto no va, estira un poco de aquí, gira un poco de allá. Eso para mí técnicamente es una chapuza, porque un gancho tiene que ser como un guante, monta perfectamente en el vehículo. ¿Y eso qué significa? Tiempo de montaje. Si tú vas a montar un gancho y tardas 1 hora, o montas otro y tardas 3 horas, 3 horas evidentemente es gastos, y eso significa que vas a tener menos ingresos en tu taller, ¿de acuerdo? Y además de conocimientos de mecánica, tendrás de vez en cuando hacer números para ver si llegas a fin de mes, y lo que es más importante, a fin de año, y lo que es más importante todavía, al fin de dentro de 5 años, ¿seguirá mi taller funcionando porque financieramente soy positivo? ¿De acuerdo? Eso es importante, y eso significa, primero, conocimientos, segundo, tecnología, y tercero, estar al día de qué está apareciendo en la calle, ¿de acuerdo? Así que no nos debe de asustar este vídeo. ¿Van a venir los coches eléctricos? Por supuesto. Algún día vendrán. ¿Y qué? Pues bien. ¿Que vienen dentro de 5 años? Genial, repararéis coches eléctricos. ¿Significa que no van a haber coches diésel o coches gasolina? ¿Alguno sabe cuál es la edad media del parque español de automóviles? Que unos 12, ¿no? Aproximadamente. ¿Voluntario? ¿20 años? No, menos, gracias a Dios. Sí. En este momento el parque español está en 11 años de antigüedad. Para que tengáis una referencia, por si no sabéis si es mucho o poco, Bélgica está en 5 años. Pues aquí tenemos un parque viejo, muy viejo, ¿vale? Y habéis oído esas noticias en la tele que anuncian que van a poner trabas a los diésel, no pueden entrar en el centro de Madrid, van a controlar en las ciudades. Pues esto va a hacer que el parque español en los próximos años envejezca aproximadamente un 30%, o sea, van a subir en torno a los 14 años de media, y significa que van a aumentar las emisiones casi un 60%. Y diréis, ¿pero cómo? Si todos los ayuntamientos quieren controlar estos vehículos. Pues una razón muy sencilla. Si yo hoy en día me quiero comprar un coche, ¿qué coche me compro? ¿Qué coche te comprarías tú hoy en día? El más barato. Vale. ¿Gasolina o diésel? ¿O eléctrico? ¿O a pilas? ¿O híbrido? Gasolina. Vale. ¿Y si dentro de 3 años te dicen que no puedes entrar al centro de Valencia con tu coche? Es una faena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. El españolito medio que tiene un coche viejo dice, ¿y si me compro un coche y dentro de 2 años aparece un iluminado de estos y me dice que no puedo entrar? Hoy en día están vendiéndose pequeños coches de marcas, yo me lo compro hoy en el concesionario y no caigo en la cuenta que ese coche lleva una pegatina amarilla. ¿Las habéis visto, las famosas pegatinas que indican el nivel de emisiones? Sí, las verdes también, ¿no? Y las verdes, exactamente. La verde es que contamina menos, la amarilla es que contamina más, luego tienen las azules en eléctricos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa esto? Que yo me compro un coche, me has dicho tú, el más barato. Yo me compro uno de estos pequeños coches de ciudad y es el más barato y no me doy cuenta que lleva una pegatina amarilla.
¿Y qué pasa? Que tengo un coche hecho, nuevo... de hecho, ahora ya no te la dan, las de comprar en correo. Sí, eso ya, eso por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que yo me compro un coche hoy y dentro de 6 meses no puedo entrar en Valencia. Es un problema. Entonces el españolito medio dice, no me cambio el coche, sigo con mi coche viejo, mientras me aguante y no me explote, bienvenido sea, y ya veremos cuando estos señores se pongan de acuerdo en qué van a hacer a nivel de emisiones. Y esto va a hacer que el parque envejezca muchísimo y además aumenten los niveles de emisiones porque son coches muchísimo más viejos, ¿vale? Hoy sin ir más lejos... ¿Sí? ¿Perdón? Efectivamente. Eso es fundamental. Si quieres cambiarte un coche, ¿vale? ¿Quién se puede comprar un coche eléctrico que hoy en día de media está en torno a unos 60.000 euros? Pues difícil, ¿verdad? Entonces, tendremos mucho espíritu ecológico, pero si no nos ayuda papá gobierno de alguna manera, está mal la cosa, ¿vale? Cierto. Muy bien. Por ejemplo, hoy en Madrid, hoy estaba prohibido entrar dentro de Madrid, dentro de lo que llaman la... ¿Cómo lo llaman? La almendra. La almendra. La zona céntrica de Madrid estaba prohibido entrar con vehículos diésel porque había muchísima contaminación. Se ha montado tal atasco en la M30, M40 y M50 que hoy incluso las radiales estaban bloqueadas. Las carreteras radiales no va nadie porque es de pago, fue una metida de pata, pero hoy estaban bloqueadas. ¿Vale? O sea, se ha montado un atasco fenomenal a nivel de Madrid que han estado los coches parados durante 3 horas y eso contamina. ¿Cómo va a estar O esto? sea, alguien ha pensado que... ¿Vale? Ayer leí una noticia que hoy Sí. los vehículos que no tengan la tarjeta esta, la pegatina verde de ecológica, Sí. que no pueden circular por la M30. Por la M30, correcto. Lo que van haciendo es, según los niveles de contaminación, van abriendo el círculo de prohibición. ¿De acuerdo? Correcto. Los vehículos que no llevan la pegatina son vehículos muy antiguos, que no tienes pegatina, son más, en teoría, más contaminantes. ¿Vale? Muy bien. Entonces, visto esto, vamos a ver un poco cómo se solventan esos temas. Y entramos en el mundo de los filtros de partículas, los DPFs. ¿Alguien me puede decir qué es un DPF? ¿Voluntario? Todos a la vez no, por favor. Yo siempre pregunto a la primera fila, pero me la habéis dejado vacía. Así que voy a tener que preguntar por eso. Los de segundo ya lo hemos Sí. dado, voy a decir un par de cosas mañana. Si me puedes explicar qué es un filtro de partículas, un DPF. Filtro de partículas. Sí. Elimina lo que no has podido quemar. Vale, muy bien. Ya está. ¿Te llamas? Elimina lo que no has podido quemar. ¿Te llamas? Nacho. Nacho, muy bien. Como dice Nacho, efectivamente va muy bien orientado. Hay 2 elementos en un coche que eliminan las emisiones. El catalizador para las sustancias nocivas y el DPF que elimina ¿el qué? Muy bien, el hollín, básicamente. ¿De acuerdo? Vale. Porque hace años se inventó un motor maravilloso que se llamaba Common Rail. ¿Habéis oído hablar de él? Vale. Eso no lo hemos dado. El Common Rail era el sistema maravilloso para los vehículos diésel porque emitía combustible, inyectaba combustible a altísima presión, con lo cual el coche no se quedaba sin alimentación. Los antiguos coches diésel tenían un problema serio. Tú ibas por la carretera y te ponías a adelantar y pisabas fuerte para salir, el coche se quedaba sin combustible, te quedabas tirado y el camión que venía de cara, te lo tragabas. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar esto, es por lo que inventaron este sistema. No me voy a meter en detalle con él, simplemente comentarlo, como un REC, que lo que hace es meter combustible a alta presión para que el motor siempre tenga alimentación, ¿vale? Esto está muy bien, pero el problema es que el Common Rail, debido a la alta presión a la que trabaja, ¿cuántas atmósferas? ¿Alguien lo sabe? 1600. Preguntamos a un profe. 1600. 1600 atmósferas, ¿vale? Efectivamente, o sea, mucha presión, nebuliza el gasoil. Y eso significa que el combustible sin quemar, porque parte por el escape, sale combustible sin quemar, tiene un tamaño tan pequeño que no lo filtra el filtro de las personas. ¿Cuál es nuestro filtro natural? La nariz, muy bien. Pues las partículas de menos de 5 micras, la nariz no las filtra, con lo cual me las trago. Eso significa que acaban en los pulmones, ¿vale? Por eso los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, etcétera, etcétera, son tan nocivos. Ya no entro en los vapores de hidrocarburos y micropartículas de hidrocarburos porque directamente son cancerígenos, lo sabéis. Así que, evidentemente, tragarse todo eso no es bueno. El catalizador
elimina muchos de estos productos como reacción, pero lo último que nos quedaba por eliminar es el hollín, y ese se encarga el filtro de partículas. El filtro de partículas es una simple rejilla metálica, una parrilla de rejillas que va detrás del catalizador, y lo que hace es limpiar el humo que sale por la parte trasera del coche. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver las claves, los factores claves de un filtro de partículas. En este momento hay más de 56 millones de coches con DPF en Europa. Y diréis, esto suena interesante, ¿verdad? Porque esos son coches que lo cambian. Lógicamente hablamos de negocio. Muy bien. Es la solución técnica para cumplir la Euro 5 y Euro 6 porque los motores no eran capaces de limpiar los niveles de contaminación que exige la nueva legislación. Cada vez las normas Euro son más restrictivas. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis en el vídeo que habéis visto una tabla de restricciones? Para cumplir todo eso casi es imposible a día de hoy. Muy bien. Además, los DPF son diseñados para cada coche porque cada coche tiene sus niveles de presión y regímenes de trabajo, evidentemente. Importante y algo fundamental para vosotros, para los mecánicos. El DPF avisa cuando está mal. El problema de los catalizadores es que el propietario no se entera que está en mal estado. Hasta que no va a la ITV y si por una de esas lo detectan, no va a repararlo. Mientras que el DPF me enciende un chivato en el salpicadero. Y cuando estoy circulando con el chivato encendido, el coche entra en estado de emergencia y me baja a 60 por hora. Con lo cual voy por mi autopista y de repente el coche no va. El propietario ve que le pasa algo. Esto está hecho adrede para que vayan a su taller y le miren qué le pasa al DPF. ¿De acuerdo? Es una manera de obligar al propietario a que tenga el ojo puesto sobre su vehículo. ¿Vale? Muy bien. A partir del 2013 se empieza a generalizar la demanda de DPF en el sector de aftermarket, en el sector de recambio libre. Vamos a hablar de él porque básicamente vosotros estaréis trabajando, supongo, en talleres que no serán multimarca. ¿Vale? Para que lo distingáis todo el mundo, cuando hablamos de productos, cuando hablamos de fabricación, hay tres fabricaciones. OE son las siglas de Original Equipment, fabricación para primer equipo, es lo que se monta en fábrica. No olvidéis que los coches son una especie de puzzle y las marcas fabricantes no fabrican nada, son marcas montadoras. Nosotros los fabricantes a las marcas los llamamos constructores, porque los fabricantes les proporcionamos todas las piezas y ellos lo que hacen es montar la caja. ¿De acuerdo? Entonces, importante, cuando hablamos de fabricación para los coches que salen de la fábrica es OEM, Original Equipment Manufacturing, fabricación para primer equipo. Cuando hablamos de recambio de los vehículos es OIS, Spare Parts de primer equipo. Y cuando hablamos de mercado libre, hablamos de aftermarket, es IAM, Independent Aftermarket, mercado libre. El mercado libre es cuando tú tienes un taller de barrio y compras una pieza para un coche, sea de la marca que sea. No estás limitado a una marca de vehículo porque eres un taller multimarca. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es básicamente el producto que vamos a ver aquí porque vosotros os veréis enfrentados mayoritariamente a todo tipo de vehículos. Estos son los niveles de emisiones de óxido de nitrógeno, principalmente en vehículos diésel, vehículos pesados. ¿De acuerdo? Como veis, la concentración, los puntitos esos, está muy influenciada, evidentemente, por el desarrollo industrial de la zona en cuestión. En Cuenca hay pocas emisiones de óxidos de nitrógeno, ¿vale? Pero en Madrid sí. Y esto que tenéis aquí son las emisiones de partes por millón de hollín, dicho a lo bestia, que como veis tienen un nivel importante en Madrid, en Valencia y curiosamente en Italia. Y dices, ¿cómo puede ser que Italia tenga más emisiones que Alemania? Que hay miles de vehículos más. Pues es curioso porque las partes por millón, el hollín, depende de si lo arrastra el viento. Y eso lo podéis perfectamente ver en Madrid. ¿Habéis ido a Madrid? ¿Habéis visto esa, lo llaman la boina? Esa nube con color naranja, un poco asqueroso que está sobre la ciudad. Pues cuando hace viento, esa nube se va y dices, guay, qué guay, en Madrid no hay contaminación, ¿vale? Entonces, el hollín está muy controlado por parte de las condiciones meteorológicas de la zona en cuestión. Muy bien.
Aquí vemos los niveles de emisión desde el 2010 hasta los que hay previstos para el 2025. Estamos por ahí por el medio, más o menos. No me importan los números, eso es lo de menos. Lo que sí que quiero que os fijéis es la caída. Si por ejemplo cogemos los niveles de emisiones de Europa, estamos hablando de que emisiones de CO2 de 150 en el 2010 deben de pasar a 68 en el 2025. O sea, cada vez la legislación es más restrictiva, ¿de acuerdo? Y eso significa que los coches cada vez contaminan menos, deben de contaminar menos, ¿vale? La tecnología está. Ahora que han empezado con lo llaman vulgarmente los periodistas Dieselgate, la guerra contra los vehículos diésel, ha llegado Bosch y ha dicho, señores, que tengo una centralita maravillosa que reduce las emisiones en un 20%. Claro, la tenían escondida en el bolsillo, porque si no los coches de ahora no se venden. ¿Vale? Entonces, tecnología hay. El control de emisiones existe, ¿de acuerdo? Y los coches se puede hacer que evidentemente contaminen menos. ¿Ok? Muy bien. Pero lo importante es que os quedéis con la forma de la gráfica. Cada vez deben de contaminar menos. Este es nuestro amigo DPF, para que os situéis todos. Primero está el catalizador, aquí o ahí, y el que está en rojo es el filtro de partículas. Puede estar separado del catalizador o puede ser media carcasa que se une con una corona atornillada al propio catalizador. Siempre está en la parte delantera, porque una de las condiciones es que tiene que trabajar a temperatura. Cuanta más temperatura mejor para quemar el hollín que hay dentro. ¿De acuerdo? Lo malo es cuando ese filtro de partículas no es capaz de limpiar lo suficiente para cumplir la legislación. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuál es la solución que implementamos los fabricantes? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se hace que un TPF limpie más todavía? Hace más temperatura. Muy bien. ¿Y cómo alcanzamos más temperatura? Con aditivos. Muy bien, perfecto. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos aditivos? El AdBlue. AdBlue, perfecto. Es un nombre comercial, efectivamente. Lo llaman AdBlue, lo llaman cerina, tiene diferentes nombres, pero estamos hablando siempre de lo mismo, de un compuesto de urea. Este líquido que se inyecta en el filtro de partículas lo que hace es elevar la temperatura y además tiene otra doble función que es destruir las cadenas de óxido de nitrógeno, con lo cual reduce las emisiones de óxido de nitrógeno y además ayuda a quemar el hollín. ¿Vale? Cuando un coche se queda sin líquido, enciendes el chivato, fallo de motor, y eso es importante para vosotros como mecánicos. El coche no dice me he quedado sin líquido. El coche te enciende el chivato o de fallo de motor o fallo de DPF. Con lo cual, cuando llega al taller, desde simplemente rellenar líquido a cambiarle la línea de emisión completa, no sabes realmente lo que le puedes hacer. Y dependerá de cuál sea el testeo del vehículo. ¿Vale? Pero lo que es importante, y ya lo había dicho antes, es que el coche avisa. Me enciende el chivato y me dice, señores, a este coche le pasa algo. ¿Vale? Para que tengáis una idea, ¿cuál es la marca hoy en día puntera en emisiones, en control de emisiones? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? ¿Perdón? Volkswagen, no. Volkswagen, los pobrecitos, desde que metieron el mono en el maletero, lo llevan mal. Sí, Toyota, no. PSA, Peugeot, Citroën. ¿Vale? ¿Sabéis qué motorización lleva actualmente el Porsche Panamera, el nuevo Porsche Panamera? ¿Qué motor lleva un Porsche? ¿Alguien lo sabe? Citroën. Herejía. Llega un señor, se compra un Porsche, abre el capó para enseñárselo a los amigos y dice, ostras, si aquí pone Citroën, qué guay. Pero ¿qué pasa? Que Citroën es la marca puntera en control de emisiones y Porsche no se complica la vida y dice, me prestas el motor. Castigo divino por fabrica. comprarse un pesquero. ¿Vale? ¿Claro para todos? Muy bien. Entonces PSA tiene un sistema de funcionamiento muy curioso y es que en la tapa del depósito lleva un juego de imanes. Cada vez que yo abro el depósito de combustible para echar gasoil, el coche lo detecta y automáticamente en el momento en que cierro, en el depósito de gasoil, le mete una inyección de líquido, del famoso AdBlue, cerina, lo llamemos como lo llamemos. Entonces, cuidadito,
¿Qué pasa al señor que no llega a fin de mes y echa gasoil de 10 en 10 euros? Pues que se chupa el depósito de líquido aditivo en cuestión de meses, ¿vale? Hay vehículos que salían oficialmente de fábrica con un depósito para 80.000 kilómetros y a los 30.000, 35.000 ya están pidiendo recarga de líquido. ¿De acuerdo? Yo llevo un Audi A4 y cada 10.000 kilómetros me pide rellenar AdBlue. No hay vuelta de hoja. Y teóricamente hasta los 30.000 no debía de pedir, ¿vale? Pero en España los combustibles son un poco sucios. Bueno, eso no hablaremos de esos temas, que quizás no es el sitio idóneo. Si alguno queréis información, levantad la mano, por supuesto, pero no entramos en esos temas, tenemos que ver más cosas. Pero lo que es importante... ¿Cuáles eran los que dijiste que los tenían que reprogramar porque si no, no funcionaban aquí? ¿Eran los Mitsubishis? ¿O? No, los RAV4. El RAV4, cuando lo traes a España, llega a España, lo cargas de combustible, lo pones en marcha y te saca un mensaje en la pantalla que dice que debido a la mala calidad del combustible no se puede poner en marcha el coche. Entonces lo que hacen es que lo reprograman, lo engañan, dicho a lo bestia, y el coche ya arranca sin problemas, ¿vale? El combustible, de hecho, si habéis visto los diferentes combustibles que hay en España, ¿os habéis dado cuenta de la etiquetita que le han puesto ahora? ¿Qué etiqueta llevan los dos diésel? Tenemos siempre el diésel, el barato y el caro, para que nos situemos todos, que nos entendemos, ¿verdad? ¿Y el caro? También. ¿Y el barato? También. Anda. Es el mismo. Qué curioso. ¿Y cómo llevan la misma etiqueta si uno es caro y otro barato? ¿Habéis caído en la cuenta alguno de vosotros? ¿No os habéis fijado nunca? Sí. ¿A que sí? Correcto. Porque realmente es lo mismo, ¿vale? Todo lo otro es marketing. Ponle el color que quieras para que sea más bonito el combustible, pero sigue siendo el mismo. La categoría es la misma, que es el mismo combustible que se sirve en Europa, ¿vale? Muy bien. Pues, visto este pequeño inciso, pasamos a nuestros elementos. Vamos a saltarnos todo esto. Aquí hay muchas cosas. Y vamos a pasar a algo importante, que es el líquido. El famoso líquido para los DPFs. Y quiero que distingáis dos tipos de líquido. Uno es el AdBlue, ¿vale? Y el otro es el líquido, el Eolis, el famoso líquido para los DPFs. El AdBlue es un aditivo para reducir los óxidos de nitrógeno, mientras que el Eolis no. El Eolis es el componente que mete Peugeot y Citroën en los depósitos de sus coches, un depósito paralelo, ¿vale? Para reducir las emisiones de hollín. Tienen dos finalidades totalmente diferentes. Entonces, alguno de vosotros preguntaréis, ¿si un coche puede llevar Eolis y AdBlue? Sí, lo puede llevar. De hecho, lo lleva. ¿Vale? En PSA, por ejemplo, existe. Vale, pues para que os situéis, en el 2011 hay un corte. Cuando hablemos de vehículos, cuando llegue un coche a vuestro taller, tendréis que distinguir vehículos anteriores a 2011, que llevan un líquido porque tenían emisiones más bajas, o vehículos posteriores al 2011, que ya entran se considera hasta 2020 sin ningún problema, que son vehículos con altas emisiones. Los coches cada vez tienen más potencia y, lógicamente, emiten más contaminantes, con lo cual hay que limpiar más. Es importante, se clasifican los líquidos por colores. El más antiguo, que es anterior al 2010, es gris. El siguiente es el verde y para los vehículos nuevos el azul. Nunca podréis poner un líquido antiguo en un coche más moderno. O sea, un vehículo azul no puede llevar gris. Un vehículo gris sí que puede llevar verde o azul, si no tuvierais otro. Limpia más, simplemente. ¿De acuerdo? Pero nunca hacia atrás. ¿Clara la idea? ¿Y cómo sabemos el líquido que lleva un coche? ¿Alguien me lo puede decir? A mí me llega un Peugeot 3008 y digo, ¿qué color lleva este coche? El libro del fabricante. Vale. O tiene las tapas del color, ¿no? Muy bien. Tenemos dos opciones. Uno es, pues aquí siempre os voy a dar el mejor método para identificarlo. Hay muchas cosas, algunas no funcionan. Algunas de las que se comentan en la calle no funcionan. Entonces aquí os voy a dar soluciones infalibles.
Una de ellas es el código DAM. ¿Alguien sabe lo que es el código DAM? Es la fecha de fabricación del coche. En PSA, el primer coche que se fabricó el 11 de septiembre de 1975 le dieron el código DAM 1. Al siguiente día DAM 2, al siguiente día DAM 3. Hoy en día van por el 18.000 y pico. Lo único que va contando es los días. Con lo cual, ¿sabes cuál es la fecha de fabricación de un coche? Exactamente. ¿De acuerdo? El código DAM te identifica la fecha. ¿Y dónde está el código DAM? ¿Alguien me lo puede decir? Si yo cojo un Peugeot, ¿dónde leo el código DAM del coche? No. No. Debajo del código de la ciudad. No. No. Más o menos. Está. En la puerta izquierda. Abres la puerta y en el montante de la puerta lleva una pegatina que pone DAM, el que toque. Sí. Hay que a veces te pone la presión y un montón de datos. Uno de ellos, además bien grande, pone código DAM, tal. Y el color de la pintura también, ¿no? Ahí también, exactamente, entre otras cosas. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo identificamos qué color de líquido le tenemos que poner a un coche? Primero por el código DAM y segundo una solución más infalible. No hace falta ni mirar el código DAM. Me agacho debajo del coche y miro el tubo que va desde el depósito de líquido al depósito de combustible. Ese pequeño tubito que lleva tendrá el color del líquido del coche. Si yo veo que el tubo es azul, le tengo que poner líquido azul. Así de sencillo. ¿Vale? Fiable al 100% de los casos. ¿Claro para todos? Muy bien. Aquí vemos una gráfica proporcionada a partir de los datos oficiales de venta de Olis, el fabricante francés que hace el líquido para PSA, que nos representa las diferentes marcas que consumen este líquido. Si es un líquido que lo hace PSA, parece que todo debería ser la franja azul, que es PSA, ¿de acuerdo? Pero fijaros las marcas que arriba tenemos: BMW, Mazda, Volvo, Ford. Dices, ¿cómo puede ser que Ford esté consumiendo líquido de Peugeot? De PSA, de Peugeot Citroën. ¿Qué motor lleva el Ford Focus 1.6 HDI? Motor Citroën. Entonces, este líquido no solo lo van a consumir Peugeot y Citroën. Todos los coches con motorización Peugeot y Citroën van a consumir el mismo líquido. ¿Claro para todos? De hecho, el top en ventas en este momento en filtros de partículas es el Ford Focus 1.6. Es el que os va a entrar en masa en vuestros talleres a cambiar el filtro de partículas y a recargar líquido. ¿De acuerdo? Muy bien.